puede ser, pero finalmente no hay. ¿Qué pasa con los parámetros en el uso del Centurión? Bueno, hoy día, ¿no es cierto? Primero, para hablar de la facodinamia, partamos por esa base. Si voy a optimizar estos parámetros sobre la facodinamia, definamos el concepto, ¿qué es facodinamia? Y en forma libre, así yo diría que el conjunto de parámetros que inciden en la forma como se extrae un cristalino mediante facoemulsificación. Y ahí vemos la pantalla de un centurión, y vemos todos esos números, ¿no es cierto?, con barritas para arriba, para abajo, con distintas secciones. Bueno, ahí tenemos un montón de parámetros, y bueno, uno tendría que saber qué combinación de todos estos parámetros es la que más favorece las distintas etapas de la cirugía. Por ejemplo, en el manejo de fluidos solamente, tenemos todo un sector donde aparece la presión intraocular, el vacío, el flujo de aspiración, el estado de la irrigación, algunos parámetros que tienen que ver con el tamaño de las incisiones, si la rampa de ascenso de presión va a ser más rápida o más lenta, etcétera, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro panel de parámetros donde está el ultrasonido, y el ultrasonido, como sabemos, en esta plataforma puede tener características longitudinales, donde el tip oscila anteroposteriormente, y torsionales, donde el tip oscila lateralmente, y cada una de estas, a su vez, tiene distintos tipos de desempeño. Entonces, ahí tenemos un pequeño grupito de parámetros. Definir muy importantemente lo que es la pirámide de la FACO. La facomulsificación, esto para nuestro pecado, tiene una pirámide que siempre hay que respetarla y si no nos metemos en problemas. Antes que nada tenemos... Perdona, ¿todos Decime, ven la pantalla? ¿Todo el ¿aló? mundo ve la pantalla o no? ¿Aló? Hola, yo te No sé, escucho. Sí, se ve. todos están viendo la pantalla. Ah, ya, soy yo no. Ok, que yo no lo vi. Te esperamos. Está con una autopsia, Germán. Sí, el flotador ahí que se corra. Oye, entonces, bueno, como decía, la pirámide de la FACO es lo siguiente, tenemos que tener como principal elemento irrigación, ¿no es cierto? La irrigación es base. Si no tenemos irrigación no podemos seguir con ningún otro elemento. Después tenemos que tener aspiración. Y por último, si tenemos estos dos elementos funcionando de manera correcta, podríamos tener ultrasonido. Si nosotros tenemos aspiración sin irrigación, el ojo se colapsa. Si tenemos ultrasonido sin irrigación y aspiración, cualquiera de ambas que esté muy deficiente, especialmente la aspiración, vamos a quemar la córnea seguramente. Así que nunca se olviden de la pirámide de la FACO y a veces se altera, por ejemplo, cuando se desconecta una tubería de la pieza de mano, podemos quedarnos sin irrigación o sin aspiración, ¿ya? Y eso nos mete en problemas. Ahora, factores que inciden, ¿no es cierto?, en cómo voy a setear mis parámetros. Primero, la experiencia del cirujano. Obviamente, a medida que uno va conociendo un determinado equipo y va ganando experiencia con una cantidad de casos, puede ir teniendo una opinión respecto de qué parámetros. Entonces, probablemente va a haber inicialmente un seteo estándar que yo voy a poder alterar en base a la experiencia que vaya ganando. Segundo, la tecnología que esté ocupando. Estábamos hablando recién de que las plataformas pueden ser distintas y en base a ello, entonces, nosotros podemos activar ciertos parámetros no de acuerdo al equipo que estemos ocupando. Tercero, la seguridad que yo quiero imponer en este caso. Por ejemplo, si estoy operando un paciente alto miope, ojo único, es muy probable que yo modere ciertos parámetros que si estoy operando. Ahora, uno no debería decirlo, ¿cierto? Uno debería decir, usted como doctor tiene que aplicar los mismos parámetros de seguridad en todos sus pacientes, pero la realidad es distinta y probablemente hay casos que para decirlo de una forma que no nos comprometa, en los que uno quiere ser hiperseguro, y en esos casos en que quiere ser hiperseguro, poner una triple capa de seguridad, bueno, los parámetros van a poder ser ajustados para ser una FACO más segura, ¿ya? No quiere decir que la que hagamos regularmente sea insegura. La velocidad con la que quiero operar, ¿no es cierto? Probablemente si yo quiero ser más rápido en lo que voy a ser capaz de remover el cristalino, voy a tener parámetros más agresivos. Obviamente la velocidad probablemente choque con la seguridad, y ahí vamos a tener que buscar un equilibrio que sea prudente. Y por último, un tema de costo. A veces ciertos accesorios que se utilizan, estoy hablando de cánulas bimanuales de irrigación-aspiración, ciertos tips con algunos atributos especiales, qué sé yo, van a permitirnos modificar estos parámetros de una u otra forma, y entonces hay un tema que está asociado al gasto también, que nos permite actuar con más o menos
parámetros de mayor o menor agresividad. Ahora, un aspecto que no está muy mencionado en la facodinámica como tal, pero que lo quería incorporar, es el tamaño de la incisión, el tamaño del tip, su diámetro, y de su capucha, ¿ya? El sleeve, digamos que es la capucha de silicona. Porque esto también influye en la facodinámica y les voy a mostrar un videito a continuación, aquí mostrando entonces los elementos que inciden, el tamaño del cuchillete o nuestra incisión, ¿no es cierto? Y los aspectos relacionados con el conjunto tip-sleeve, ¿ya? Porque en el fondo, tienen que estar de alguna forma pareados, tiene que haber un match entre estos para que nuestra operación sea óptima. Si ustedes miran esta incisión, aquí se ve lo que es un calce perfecto. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos ninguna filtración. Estamos trabajando, en este caso, en un sistema absolutamente hermético. Obviamente que esto, así como se ve, es lo que sería óptimo. Si nosotros tenemos una incisión un poquito más grande, vamos a tener filtración. Si tenemos una incisión un poquito más estrecha, podríamos comprometer el flujo y promover una quemadura o un colapso de la cámara por alteración de la circulación de fluido. Así que, en el fondo, esto para que lo tengan presente, también nuestra balance entre tip, slip, incisión, es un aspecto que tiene que ver con la facodinámica, no digo que esté metido, pero como digo, es un concepto amplio y este debería estar considerado. Bueno, y si vamos a la receta de cocina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, primero que nada, el modo de FACO, ¿no es cierto? Que puede ser continuo, puede ser pulsado, puede ser el modo burst, que básicamente nosotros vamos regulando pulsos del mismo largo, pero qué tan juntos están en el tiempo, hasta que quedamos en un esquema de FACO continuo. El poder de FACO, y aquí tenemos, ya mencionamos que había longitudinal y torsional, por lo tanto, ambos dos pueden ser regulados en distintas formas, puede ser también permanente o fijo, o puede ser activado por el pedal. La presión intraocular, esta es una característica novedosa que la introdujo Centurión, que no existía antes, y que antes hablábamos de la presión de irrigación, que estaba dada por la altura de la botella, y esta presión fluctuaba vastamente según si estábamos o no aspirando, por ejemplo. Así que durante un caso teníamos presión, la presión máxima era la presión límite del sistema, la altura de la botella, por ejemplo, pero la presión mínima iba a depender de cuántas pérdidas teníamos, qué aspiración teníamos, etcétera, con lo cual había una fluctuación que se consideró densidad, y hoy día este equipo y otros que están saliendo al mercado tienen esta función de controlar la presión intraocular de la mejor manera posible. El vacío límite, y la palabra límite es muy importante porque en el fondo este es el vacío que el sistema va a tener cuando el tip esté ocluido, ¿ya? Y esto se regula, y yo puedo tener entonces que el sistema de aspiración se detenga, la bomba de aspiración se detenga, cuando yo alcance un umbral de vacío que considero límite, ¿ya? En este caso, por ejemplo, 550 milímetros de mercurio, podría ser menos, y este es un parámetro muy importante. El flujo de aspiración finalmente oscila entre 12 y 60 centímetros cúbicos por minuto, y que eso tiene que ver también con la turbulencia que vamos a tener dentro del ojo, la rapidez con que van a suceder las cosas, y siempre es bueno tener un flujo suficiente, digamos. Ahora, todo esto que estamos hablando aplica a distintas etapas de la cirugía. Entonces tenemos el esculpido, tenemos el chop, tenemos en el fondo distintas, los cuadrantes, y por lo tanto podríamos ir variando estos parámetros según la etapa. Apoyos tecnológicos que son particulares de esta plataforma. Existe un elemento que se llama IP, que lo podemos activar o inactivar, así como se ve en el botón gris está inactivado. Y lo que hace el IP es que estamos usando FACO torsional, pero en el minuto que se pesquisa que hay una oclusión que cumple ciertas características, se activa inmediatamente FACO longitudinal, ¿ya? Y esto es para que el tip no se ocluya, ¿ok? Ahora, esto viene un poquito heredado de los tips que eran infundibuliformes, si la palabra es correcta, que eran más anchos en la punta que en el tubo. Y por lo tanto, cataratas duras que se lograban meter dentro de este tip eran capaces de tapar el tip, y por lo tanto, si uno no desocluía, se quedaba pegado ahí, y eso también eleva, por falta de flujo, el riesgo de quemadura. Por lo tanto, si se pesquisaba una oclusión que se sostenía, se activaba el FACO longitudinal, que es muy eficiente en destapar el tip más
eficiente que el FACO torsional que se estaba usando de base. Ese es el IP o Intelligent FACO, que como digo, uno tendría, esto es como el ABS en el fondo, o el airbag, uno no tiene por qué tenerlo inactivado, digamos, normalmente, así que es una función que debería estar permanentemente activa, por lo menos con estos tips especiales. Aquí vemos entonces, ustedes se fijan, se ocluye y se activa, en el fondo, transitoriamente un FACO longitudinal que luego se desactiva y seguimos con modo torsional. Ese es el IP. Después, tenemos el Active Sentry, ¿ya? Que esto es más nuevo. El Active Sentry es un sistema que permite que cuando ocurre una oclusión y ocurre la desoclusión, sabemos que ese es el minuto en que ocurren los vacíos post-oclusión, bueno, se activa un mecanismo dentro de la consola que mitigue este chupón, por llamarlo así, este vacío post-oclusión, que puede ser bastante riesgoso en el sentido que apura la posibilidad, o digamos, aumenta la posibilidad de romper la cápsula posterior principalmente. Entonces, el Active Sentry, cuando detecta una oclusión y esta se pierde, lo que hace es que abre rápidamente la línea de venteo de la línea de aspiración. O sea, hace un venting por el otro lado, cosa que esta presión negativa acumulada en la manguera, que es la que va a producir el chupón, perdonen la palabra poco científica, el surge, se compense desde el lado de la consola, ¿ya? Y por lo tanto se equilibran las presiones. Ahora, esto tiene mucho que ver con una patente que alguna vez le transferimos a Alcon, el año 2007, y que fue otorgada en varios países en 2013. Ya ahí está, en el fondo, pucha, está en Europa, Estados Unidos, Japón, España y en la Comunidad Europea. ¿Ya? Y que lo que hacía era justamente eso, en el fondo, el sensor, que en este caso está acá, activaba un mecanismo, perdón, el sensor está ahí, activaba un mecanismo de bloqueo y de venteo, ya, y con eso, ahí está el mecanismo de venteo, se producía esto. Y el efecto, que aquí se puede ver en esta gráfica, aquí tenemos el sistema inactivo. ¿Ustedes ven el puntero ahí o no? Sí, se ve. Sí, sí. Ya, bueno, aquí tenemos cuando se produce una oclusión, que en los sistemas clásicos se asocia con un aumento de la presión intraocular, en los que están regulados por presión hoy día ya no. Bueno, y aquí es cuando se pierde la oclusión, ¿ya? Cuando se pierde la oclusión, se produce este vacío en el volumen de la cámara anterior, y acá vemos lo mismo con el sistema activo. Entonces, como pesquisa, en base al DBDP, perdón, acá está el DT, el cambio de presión en el tiempo, una vez que hay este venting, el vacío por oclusión no ocurre. Aquí hay una trampita, porque este sistema tenía dos mecanismos de protección. Por un lado se activaba un venting y por otro lado se activa acá una valvulita de bloqueo del flujo de aspiración, y por lo tanto esto hace desaparecer el surge, ni siquiera lo mitiga, ya lo elimina completamente. Alcon implementó la primera parte, que es la parte del sensor de presión intraocular en la cámara, y el venteo consecutivo, ¿ya? Y todavía hay un surge, pero muy pequeño. Aquí se ve una curvita que es interesante. No sé si yo puedo aquí parar este video. No luce. Ah, sí puedo. Bueno, aquí tienen dos líneas, una con y sin. Ya el Active Sentry inactivo, vemos cómo se produce un descenso en el volumen, en la presión intraocular, muy grande y sostenido, mientras que el sistema que tiene, el sistema de protección no lo manifiesta de la misma duración, si bien, porque aquí hay mucho ruido. Pero acá está lo que es el volumen de la cámara anterior, ¿ya? Y se ve cómo el sistema Active Sentry activado, la línea naranja, se devuelve rápidamente, ¿no es cierto?, más o menos en los 70 microlitros en este caso, mientras, perdón, parte de 180, de 160, o sea, son altos microlitros, como 100, y en cambio el otro sistema, en forma mucho más corta, se devuelve rápidamente y mitiga la pérdida. Esta es una gráfica tridimensional donde está visto en el tiempo, ¿no es cierto?, tanto la presión como el volumen dentro de la cámara anterior, y fue hecha en nuestro laboratorio, igual que las otras dos,
para ver entonces una comparación gráfica del efecto del sistema de mitigación Active Sentry activo versus inactivo. Después, ahí está ese Active Sentry. Entonces, después tenemos la presión de irrigación, ¿no es cierto? Ya hablamos del flujo máximo de aspiración, y la presión máxima de aspiración y la mitigación del surge. Estamos con eso. Tenemos 8 elementos para vigilar. Ahora, en principio general, se dice que menos ultrasonido es mejor, menos presión de irrigación sería mejor, y hoy día los sistemas tienden a bajar este numerito, y estamos en 30 y en 20, ¿no es cierto? A medida que movemos estos números, nuestro surge puede ir aumentando, y que una mayor presión límite de aspiración sería mejor, este numerito, ¿no es cierto? Si podemos operar con mayor vacío, eso es mejor. Ahora, esto es debatible, ¿ya? Y les voy a mostrar un ejemplo nomás, porque en el fondo es cierto, en términos generales, pero, por ejemplo, cuando hacemos los surcos, nosotros acá queremos tener, fíjense aquí, ¿no es cierto?, una presión de aspiración límite baja, ¿ya? Porque si nosotros llegamos a ocluir accidentalmente en el momento de hacer los surcos, vamos a perforar este escudo cristaliniano, vamos a aparecer en la cápsula posterior y va a salir vitrio, ¿ya? Entonces, acá más vacío no es mejor, claramente, y tenemos que poner un vacío límite bajo, ¿ya? Que en caso de oclusión se detenga ahí y no siga penetrando el núcleo hasta perforarlo. Ese es un ejemplito. Ya, respecto del chop. Bueno, en el Faco Chop, esta técnica en la cual nosotros empalamos y dejamos como un lollipop el núcleo del cristalino para, en el fondo, poderlo fragmentar, eh, usamos un ultrasonido que en general es longitudinal, usamos una modulación en el modo burst, que nos vamos enterrando en este núcleo, y eso lo controlamos con el pedal desde 0 pulso hasta un ultrasonido continuo, y lo modulamos hasta llegar a una profundidad que nos da, en el fondo, suficiente fijación del núcleo para poderlo chopear con nuestro chopper, y ahí queremos usar un vacío medio alto para que haya una retención de este fragmento. ¿Ok? Ahí vemos entonces un Faco chopper con el núcleo, ¿no es cierto?, empalado, y ahí usaríamos parámetros como lo que les estoy señalando para fragmentar este segmento. Los cuadrantes. Para usar los cuadrantes aquí, ¿qué usamos? ¿Vacío muy bajo o muy alto? Esta es una pregunta bien mañosa, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, vacío alto, ¿cierto? Pero, aquí otro ejemplito, aquí tenemos un vacío medianamente alto, pero lo que ocurre acá es que el vacío es más alto que lo que la integridad del cristalino que estamos operando es capaz de retenerse en una pieza, ¿no es cierto?, en un fragmento. Y por lo tanto lo que ocurre es que el vacío termina por romper nuestro fragmento cristalino y no lo podemos traccionar hacia el centro donde nos gustaría emulsionarlo de forma más segura. En un caso como este, más que subir el vacío, lo que uno podría estar haciendo es bajando el vacío para evitar que se produzca, ¿no es cierto?, esta mascada que interrumpe finalmente la aspiración y hace que el fragmento se libere en una forma inconveniente. Entonces aquí es una de las situaciones en las que menos vacío podría ser mejor. Ok. En este fragmento, por ejemplo, estamos aplicando vacío alto y este lo aguanta y perfectamente podemos aspirarlo de forma muy eficaz. Entonces, uno tendrá que ir modulando sus parámetros de acuerdo a la dificultad que presenta un determinado caso. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Estamos con vacío muy alto y fíjense la velocidad con la cual se aspira, y el vacío post-oclusión que vemos en este caso es bastante bajo. Si ustedes se fijan, a pesar de los parámetros muy agresivos, la cápsula permanece prácticamente en su sitio, ¿ya? Esto era impensable. Cuando nosotros partimos haciendo Faco, el Faco que a mí me tocó usar por primera vez era el Universal 1 de Alcon, que era como una radio a pilas, y que en el fondo tenía vacío máximo 101 milímetros de mercurio, no 100, por si acaso, 101. Y ese era el máximo vacío y hasta ahí no más llegábamos. Entonces, pensar que estamos operando hoy día con vacíos de 500, 600 o más,
es un cambio drástico, ¿no es cierto?, y que ha significado un adelanto tecnológico en varios aspectos para que sea posible, los que estamos mencionando. Entonces, resumiendo un poco, los parámetros que tenemos que ocupar los vamos a ir desarrollando de manera, ¿no es cierto?, experimental. Partiremos con parámetros más moderados que complejos. Si vamos a hacer Phacoshop, la recomendación sería usar un modo burst para ir penetrando en el núcleo y deteniéndonos en el momento oportuno para tenerlo empalado, ¿no es cierto?, como se ve en la foto. Vamos a usar este modo longitudinal con un mínimo diámetro, y por eso que a veces aquí el faco torsional no es el más recomendable, porque el torsional, al excursionar la punta de forma lateral, va creando un túnel que es más grande que el diámetro de la punta. Entonces, el faco longitudinal va a crear un túnel que es aproximadamente del diámetro del tip, por lo tanto va a quedar un mejor sellado entre el vacío y este tubo, este túnel, digamos, estrecho, para retener el tip para poderlo ir chopeando. Y vamos a usar un vacío alto para mantener esto firmemente sin que se desprenda. En el esculpido, ya les dije, una modulación continua, usamos preferentemente faco torsional, ¿no es cierto?, porque es más eficiente y porque es térmicamente más benigno para la córnea, y un vacío relativamente bajo para evitar perforar, ¿no es cierto?, preservando un buen flujo alrededor del tip para no recalentar. Y cuando estamos en los cuadrantes, aquí podemos modular la cosa, va a depender de la estabilidad del saco capsular, pero usaríamos un modo torsional más eficiente, menos temperatura, un ultrasonido continuo, en el fondo un vacío límite que sea seguro para evitar los surge, ya lo mencionamos. Así que ese es como un resumencito que tenemos ahí. Bueno, esta plataforma es el equipo que viene a reemplazar este año al Infinity, se llama Unity. Hay dos versiones, una se llama Unity a secas y hay un Unity VCS que es también para hacer vitreoretina y por lo tanto es la síntesis entre un Centurion y un Constellation, digamos, en la plataforma que sigue. Tiene varios atributos nuevos, en el fondo, por ejemplo, la irrigación hoy día se efectúa en base a una bomba que está en el cassette. El Centurion tiene un mecanismo de bombeo que está donde está el fluido de irrigación, ya en un compartimento que está arriba. Este lo tiene, pero con eso alimenta una bomba de infusión que está dentro. Entonces tiene dos bombas el cassette, una de aspiración y una de infusión. Y tiene otras cositas interesantes ahí que vamos a ir conversando en el tiempo. Este equipo fue lanzado este año en el Congreso de Cataratas Refractiva que se hizo en Los Ángeles. La foto la sacamos ahí. Hay un atraso que en el fondo salió como un año después a mercado, y también hay una suerte de retraso en la manufactura, por lo tanto la demanda por este equipo ha sido infinita, la disponibilidad muy escasa, todavía no ha sido lanzado en varios mercados de Latinoamérica. Nosotros lo vamos a tener en nuestro laboratorio para estudio, digamos, dentro de poco, y ahí les vamos a poder compartir cosas nuevas que deberían ir encima de las que ya hemos mencionado para el Centurion en lo que se pueda. Así que con eso, bueno, esto es lo que les quería contar, espero que se hayan entretenido un rato y cuando quieran podemos seguir conversando de este tema. Gracias, Jaime. Muy interesante el tema, sobre todo la sistematización que tú haces, porque muchas veces algunas de estas teclas no son bien comprendidas y integradas, digamos, y asociadas correctamente. Es decir, yo creo que ahí el hecho de escuchar, digamos, toda esta función, el Active Sentry, cómo funciona con las presiones, por ejemplo, las cataratas más blandas, lo que tú decías, uno necesita menos vacío para que no se, para traer mejor, las cataratas más duras funciona distinto. Hay tantas cosas muy útiles de escuchar y tú lo sistematizas muy bien. ¿Qué consejos quizás darías, parámetros en caso de que haya alguna dificultad, por ejemplo, cuando se rompe la cápsula? ¿Cómo modificas los parámetros o en qué momento tú, en caso de alguna complicación, si se llega a producir, cómo
cómo manejas algunos factores en situaciones típicas así de complicación infrecuentes, pero sobre todo para seguir la sistematización de los parámetros que tú dijiste. A ver, bueno, primero que nada, ahí mencioné la palabra receta de cocina para decir en realidad que no existe una receta de cocina. Todo lo que se ha dicho aquí son recomendaciones y tienen que ver con la experiencia individual. Entonces uno, claro, debiera partir, no inventando la rueda uno, sino que partir con las ruedas que existen en el mercado y después pasar a la rueda propia si a uno le parece. Por lo tanto, son recomendaciones, ¿ya? Y probablemente hay otros cirujanos experimentados, ¿no es cierto?, que van a decir, no, a mí me funciona mejor de otra manera, y es absolutamente válido. Al final acá lo que nos interesa es poder terminar la cirugía exitosamente con una tasa mínima de complicaciones. Así que eso por una parte. Eh, Respecto de, probablemente, mira, primero que nada, la tasa de complicaciones que uno está teniendo con estas tecnologías cada vez es menor. Y quiero que ser bien franco, que en el fondo cada día tengo menos autoridad, y lo digo honestamente, digamos, para hablar de manejo de complicaciones, porque cada día tenemos menos complicaciones y tú eres testigo presencial de eso, ¿ya? Entonces, probablemente un poco lo que uno está haciendo es tratar de evitarlas, pero por así modificación de parámetros, que lo único que podría decir es que si uno pesquisa una rotura capsular y ve que sale vítreo, es tratar de, digamos, de no retirar los instrumentos de adentro del ojo, mantener la presión intraocular, mantener la herramienta que uno está usando dentro del ojo, eh, y tratar de, por ejemplo, inyectar viscoelástico, empezar a manejar la complicación de ese momento para adelante, pero cada complicación es distinta. Uno podría eventualmente seguir tratando de aspirar un cuadrante que le va quedando de núcleo, mientras el faco no se meta, perdón, el bicho no se meta dentro del faco. De otro modo uno va a empezar a aspirar vitrio, ¿no es cierto? Y va a poder causar complicaciones. Así que me cuesta de verdad darle curso a tu, porque como te digo, es eso. Es decir, mira, yo lo que hemos hecho recientemente cuando hemos tenido alguna complicación es detener, mantener la irrigación, no dejar que el ojo se despresurice y en ese minuto meter viscoelástico o meter Kenalog si uno quiere ver si hay bicho, qué sé yo, y a partir de ahí analizar la situación y proceder de acuerdo, ¿ya? Pero hasta ahí me atrevería a profundizar en la recomendación. Buena respuesta, pero esa es la realidad, pues, es infrecuente, pero cuando sucede, como sucede cada vez menos, uno igual tiene que tener como un esquema que está bien lo que dice. Perfecto, gracias, Jaime. Se ofrece la palabra. Muy buena la presentación, ¿eh, Jaime? Gracias, Niquito. Sí, yo quería pedir la palabra, Nico. Sí, Sí, no, mira, yo también quiero felicitar a Jaime, me parece muy buena la presentación, muy entendiendo que este es un tema muchísimo más complejo que lo que ha simplificado Jaime, y esto se lo agradezco mucho porque normalmente puede ser el parte, digamos, de los parámetros, la parte física, de entender los parámetros, a veces para cualquier médico común y corriente puede ser compleja, así que le agradezco eso, que lo ha hecho bastante manejable para entender a las personas que hacemos FACO, y en general nos va bien. Y en ese sentido yo me auto defino como un, no sé, como un salvaje de la FACO en multiplicación, porque no tengo demasiadas complicaciones, yo diría que muy pocas, pero me manejo así sin saber demasiado en profundidad. Ahora entiendo, y eso de alguna manera lo tocaste tú, Jaime, que con todos estos avances, y ahí va la pregunta, la tasa de complicaciones que uno podría llegar a tener se acerca mucho a cero. Y hoy por hoy que la gente va a consultarle a uno por una hipermetropía un poquito más alta, muchas mujeres no quieren usar lentes. Dado esta seguridad, y para un cirujano medio que pueda manejar convenientemente todos estos parámetros, tú dirías que la seguridad de una facomulsificación, ¿a qué nivel llega? Y si tú recomiendas que la facorefractiva es un tema que
que efectivamente va a seguir adelante con una tasa de ejecución bastante alta. No sé qué te parece eso. A ver, primero, yo creo que la seguridad depende de varios factores, pero uno es equipo dependiente, ¿no es cierto? Nosotros no podemos controlar la agresividad o no de un cirujano, o si es más arrojado o menos arrojado, y eso sin duda va a depender de su experiencia, si eso le lleva a más complicaciones o no. Pero sí aquí la tecnología importa. Yo imagino que lo mismo que en el mercado automotriz, ¿no es cierto?, donde hay autos que son más seguros que otros, se han impuesto también normas que hacen hoy día, por ejemplo, el cinturón de seguridad obligatorio, no sé si los frenos ABS son obligatorios, no sé si el airbag es obligatorio, pero son cosas que se han ido agregando porque salvan vidas. Probablemente los equipos hoy día, ahora, un tipo con airbag, con ABS y con cinturón de seguridad, si anda curado a 500 por hora hablando por celular, se va a sacar la cresta igual, ¿ya? Entonces, el aspecto de la máquina es el que a mí me gustaría resaltar, y yo creo que hoy día hay diferencias entre los equipos, ¿ya? Y sin querer matricularme con uno o con otro, pero en el fondo la plataforma que uno está ocupando le permite hacer una cirugía más segura y con parámetros que también son más benignos para el ojo. Entonces ahí hay un doble virtuosismo en el fondo entre estas cosas, ¿ya? Y efectivamente, como tú señalas, bueno, hoy día esto mismo es lo que ha permitido una democratización de la cirugía de las cataratas, de tal forma que, no sé, cuando se empezaron a poner lentes intraoculares eran 2 o 3 cirujanos elite de Santiago los que lo hacían y nadie más podía osar meterse en ese campo sin arriesgar una demanda como el del Copuchenta, ¿sí? Y eso hoy día cambió. Hoy día, en el fondo, como digo, tenemos un instrumento seguro que con las mínimas precauciones nos permite llegar a término en una cirugía. Respecto de la facorrefractiva que tú mencionas, bueno, esto se ha validado a nivel mundial y lo importante nomás es que saber que cuando las complicaciones son casi cero, no es lo mismo que cero, y uno, en el fondo, tiene que siempre tener ese poquito de modestia y de humildad, ¿no es cierto?, que las cosas pueden salir mal por culpa de uno, por culpa de la divinidad nomás, pero en el fondo siempre hay que dejar abierta la puerta a que algo se complique, ¿ya? Ok, gracias. Gracias a ti. Se ofrece la palabra. Gonzalo, Claudio. Está empujando ahí. Estás mudo, Claudio. Le comieron la lengua a los ratones. ¿Estáis mudo? Ahí estoy. Ahí se oye, sí, correcto. Ahí sí, mira, no, siempre me ha sorprendido a mí la capacidad de Jaime incursionar en esta temática, digamos, tan ingenieril que es impresionante. Yo creo que él habría sido un fantástico ingeniero. Yo creo que le erró un poco. Yo creo que Jaime habría Yo me sido... corto oftalmólogo, ya, me quedo claro, gracias. No. Gracias. Yo creo que él habría sido bueno en todo. No hay duda alguna de lo que es. Y eso lo admiro profundamente porque realmente es una capacidad de entender toda esta temática compleja de una manera perfecta. Y me uno a Germán en el sentido de felicitarlo por la capacidad de hacerlo simple. O sea, sé que él podría hablar con palabras que nadie podría entender esta cuestión y ahondar mucho más en esto de las comunicaciones, de los flujos, de esto, todo. Así que le agradezco eso también. Y la verdad que, como decía Jaime y decía también Germán, hoy día las complicaciones cuando uno hace las cosas razonablemente bien son muy escasas. Entonces, yo creo que este grupo de gente poco experta y poco experta para hablar de complicaciones se ha ido aumentando, digamos, en forma paulatina, y hoy día es muy, muy importante. Yo, la verdad que rescato esto en forma muy definida, y diría que la clínica hoy día, nuestra clínica, cuenta con una cantidad de cirujanos de pueblo anterior tan impresionantemente preparados y tan buenos que las complicaciones se han hecho cada vez más escasas. Y así que, y esto abunda en lo mismo. Ahora, el aparato nuevo este que mostró Jaime, yo no sé, no logré definir cuántas ventajas tiene con respecto al Centurión, digamos. Y yo sé que lo va a tener
en su laboratorio, le envidiamos eso, pero que nos dijera ahora cuáles son las diferencias que tiene con el Centurión y cuáles son las ventajas futuras que podríamos lograr con eso, si es que estamos ya en un sistema de seguridad tan importante como el que tenemos. Bueno, mira, claro, son incrementos decrecientes, ¿cierto? Lo que uno pretende obtener, pero eso lo dijimos cuando cambiamos del Legacy al Infinity, dijimos lo mismo, y cuando cambiamos del Infinity al Centurión dijimos lo mismo. Entonces, en el fondo, nuevamente, este equipo, al tener una doble bomba de irrigación, en el fondo, pone esta segunda bomba más cerca del ojo, lo que le permite compensar mejor las variaciones de presión intraocular, ¿ya? Más rápido. Ya es rápido el Centurión, este es más rápido. Tiene un mejor desempeño en vacío posoclusión, pero parte de mi pega va a ser cuantificarlo. Y en el fondo, así que no me puedo pronunciar de algo que no he hecho, pero entiendo que es mejor, o se espera que sea mejor. Tiene un vitrector integrado, por lo tanto hoy día un cirujano vitreoretinal con este equipo va a poder hacer toda la cirugía de inicio a fin, y tiene toda esta fluídica como mejorada del Centurión, la tiene también en la parte de vitreoretina. Entonces tiene un mejor control de la presión intraocular también en la cirugía del segmento posterior, ¿ya? Tiene todos los instrumentos, en el fondo, que se necesitan por una vitrector. Si en la foto ahí tiene láser, tiene sistema de infusión de gas, tiene sistema de infusión de silicona, tiene sistemas de aspiración de silicona. En el fondo es un